Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos de Caminos de Espinas? Un honor tenerlos nuevamente con nosotros. Bueno, este video es complementario al anterior, donde vimos qué son las plantas suculentas, qué son las xerófitas, qué adaptaciones tienen, qué es un híbrido. Bueno, en este caso vamos a meternos un poco más en la botánica, aprender un poco de botánica, algo de genética, como para poder entender cuando estamos hablando y nombrando una planta de qué se trata. Los dos primeros términos que quiero contarles son el término genotipo y fenotipo. ¿Qué es el genotipo y qué es el fenotipo? Cuando hablamos de genotipo, hablamos de toda la información genética que tenemos cada uno de nosotros, que tiene cada planta, ¿sí? Tiene información genética que proviene de sus padres, de sus parentales. En el caso del fenotipo, a esa información genética que tiene la planta, se le agrega todo el ambiente. Entonces, el genotipo es la información genética, el fenotipo es la información genética que tenemos, más toda la variabilidad que tenemos con el ambiente y la adaptación al ambiente. Entonces, un mismo genotipo en lugares distintos puede tener alguna variación en el fenotipo. Yo voy a ver algo diferente, voy a ver dos plantas distintas y sin embargo la información genética puede ser la misma. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas canté, Echeveria canté que yo tengo con diferentes formas o ecotipos. Fíjense, acá tenemos dos Echeverias canté, una tiene la hoja bastante más ancha que la otra, acá se ve mucho mejor, fíjense esta hoja bien angosta respecto a esta más ancha, ¿sí? Son cantés que vinieron de diferentes lugares, entonces tienen morfologías diferentes, sutiles, no es que, uy, qué diferencia tan grande, pero yo puedo ver en las cantés algunas diferencias, miren acá, una y otra, una más gordita, la otra más alargada. Bueno, estos son ecotipos diferentes, ¿sí? Morfología diferente de la misma especie que seguramente en este caso tiene que ver con el lugar de origen. Esto es muy habitual en las poblaciones naturales. Cuando nosotros hablamos de ecotipos o de poblaciones naturales, por ejemplo, si yo digo Echeveria simulans, Ascensión o Echeveria simulans, Laguna Sánchez, por ejemplo, yo estoy hablando de dos poblaciones que vienen de lugares diferentes. En un caso, Ascensión es el sitio donde proviene esa población, la otra es Laguna Sánchez, y esas poblaciones van a tener características que, si bien comparten el patrón de ser la misma especie, porque comparten las claves que indican que es esa especie, porque tienen un tipo determinado de flor, igual características comunes, puede ser fenotípicamente diferente, puede haber alguna variación. Eso lo vemos mucho en ornamentales, lo vemos mucho en suculentas que compramos, por ejemplo, alguna Echeveria que nos dicen esta es la variedad de red o la pink, o les ponen colores que en realidad tienen que ver con que fueron cultivadas en forma diferente o que vienen de lugares distintos, ¿sí? Entonces son poblaciones distintas de la misma especie. Hay especies que son endémicas, quiere decir que son de un lugar determinado y están ahí, y hay otras que abarcan mucha más distribución geográfica. Y esa distribución geográfica que las va a hacer plásticas como especie, porque van a estar en más lugares, pero también quiere decir que puedan tener fenotipos distintos, o sea, que tengan características muy propias de la población en particular. Esto también lo vemos mucho cuando compramos una planta que creemos que no la tenemos, decimos, este cultivar no lo tengo, qué diferente que es al que tengo en casa, y resulta que es la misma planta, la única diferencia es que tuvo un manejo distinto. Si yo les cambio el sustrato, pongo un sustrato más pesado, más suelto, más orgánico, más mineral, y manejo el riego en forma diferente y fertilizo o no fertilizo,
todo eso va a hacer que el fenotipo va a cambiar. Cambio el sustrato y la dejo en mi cultivo, se asemeja, se transforma y aparece la que ya tenía. Entonces, ojo con eso, como para tenerlo en cuenta, ¿no? En primer lugar, qué fenotipo, qué genotipo y qué cuestiones pueden modificar lo que vemos. El fenotipo es lo que vemos, es la presencia. Yo tengo un fenotipo particular, tengo el cabello gris, tengo la piel clara, bueno, ese es mi fenotipo. El fenotipo de cada planta va a ser lo que yo veo en esa planta en particular y que va a estar involucrado con una parte de su información genética y otra parte el manejo o el ambiente natural de donde está esa población. Bueno, este era el primer concepto que quería charlar con ustedes. Vamos a seguir ahora con otros. Bueno, ahora sí vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con ecotipos. Vamos a poner ejemplos en el cultivo para que ustedes vean las diferencias. Elegí algunas especies que tengo de diferente origen. ¿Y por qué digo de diferente origen? Cuando yo hablo de especies y hablo de origen, quiere decir que son del lugar de donde son originarias, ¿sí? Entonces, si yo digo especie, por ejemplo, Echeveria humilis de Camargo o Echeveria humilis de Rancho Grande, estoy diciendo del lugar de origen, no de procedencia. ¿Qué diferencia hay entre origen y procedencia? Bueno, origen tiene que ver con el lugar donde están las poblaciones originarias, ¿sí? En cambio, procedencia, cuando digo procedencia estoy hablando de un lugar de donde no son originarias, pero que es un centro de mejoramiento, por ejemplo, de esa especie que es reconocido a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, hay muchas jaguartias que son de Sudáfrica y sin embargo en Corea las han mejorado genéticamente, intervenido con algunas cuestiones y sacando diferentes cultivares, sobre todo aquellos cultivares que son variegados, traslúcidos, con naranja, con crema, con amarillo. Bueno, estos cultivares no son nativos en su lugar de origen, entonces son de procedencia Corea, ¿sí? Esa es la diferencia. Jaguartia, lugar de origen Sudáfrica, procedencia Corea cuando viene algún mejoramiento dentro de eso y ya no es la especie pura, sino puede ser un cultivar. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a los ejemplos en mi cultivo. Yo acá tengo dos echeverias. Las dos son humilis. ¿Ven las diferencias? Y están cultivadas en el mismo lugar para que no haya diferencia y con el mismo sustrato. Esta es más violácea, grisácea. Esta es la Echeveria humilis Camargo. Y esta es más gordita, tiene hojas más redondeadas, más verde grisáceo, la otra es más violetita, verde grisáceo y es la Echeveria humilis Rancho Grande. Tenemos dos humilis, son la misma especie, cuando florezcan se las voy a mostrar, seguramente los patrones florales son similares, por eso es la misma especie, pero fenotípicamente hablando las veo diferentes, ¿sí? Estos son ecotipos. Ecotipo, poblaciones de la misma especie en distintos lugares de origen que dan lugar a imágenes diferentes. Yo veo cosas distintas acá. Es la misma especie, pero veo cosas distintas. Esto es lo que quería aclarar de distintos fenotipos de la misma especie. Ahora vamos a ir a otros ejemplos. Bueno, vamos a recorrer parte del cultivo rápidamente y les voy a mostrar, en este caso, otra variabilidad que tiene que ver con otra cuestión, que no es la variabilidad del lugar de origen, sino ya tiene que ver con cuestiones involucradas al manejo y a cómo esa planta fue lograda. Acompáñenme y les voy a mostrar. Bueno, acá estamos en la parte del invernáculo, ahora voy a ampliar un poquito, que es lo que yo le digo la gilada. La gilada, la población que tengo acá, que son unas cuantas, de Echeveria gila. ¿Qué es la Echeveria gila? ¿Y por qué yo veo cosas diferentes? Uy, veo que esta tiene manchitas violetas, por ejemplo, fíjense que ayer regamos,
entonces se puede ver el agua entre las hojas. Ahí estamos, mejor. Esta planta, van a ver además que yo empiezo a verlas y voy encontrando cosas que les voy mostrando lo que hago cuando recorro. Esta planta, por ejemplo, es diferente de esta. Morfológicamente, voy a tratar de ponerlas más cerca, ahí está. Son distintas, ¿sí? ¿Y acá qué pasó? ¿Y qué es la gila? Gila es un híbrido entre Echeveria o Echeveria gigantea y Echeveria laui. Por eso es de gigantea, la de laui. ¿Qué pasa en este caso? Cuando yo hibridizo dos especies puras, en los hijos que van a surgir de las semillas, si yo hibridizo por semilla, me van a aparecer toda la variabilidad genética que hay en los parentales. Entonces, cada hijo, cada plantín que logré por siembra de esa cruza va a ser totalmente diferente, porque genéticamente va a tener variabilidad. Es como nosotros con nuestros hermanos. Nuestros hermanos no son iguales a nosotros, provienen de los mismos padres. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿sí? Entonces tengo mucha variabilidad genética. Miren lo que es esta. Por ejemplo, esta tiene más de gigantea que de laui, ¿sí? Fíjense el tamaño. Y después puedo ver alguna más pruinosa, como esta, que tenga más de laui que de gigantea. Ahí también tengo otra más pruinosa, más laui, más gigantea. O sea, voy a tener toda la variabilidad. ¿Qué voy a hacer acá? Esto no me gusta nada, y menos en esta época, estamos en invierno. Yo todas las hojas secas que empiezan a aparecer las saco. Estas las dejé para mostrarles a ustedes, pero las voy a sacar. ¿Por qué las voy a sacar? Porque en esta época, primero porque estas hojas secas ya no fotosintetizan más. Entonces, la planta las está eliminando de alguna forma. Como no las puede sacar ella porque no tiene manos, lamentablemente la vamos a sacar nosotros. ¿Por qué las vamos a sacar nosotros? Primero, porque esta planta, estas hojas, algunas ya están totalmente muertas y secas, pero miren, acá tengo el ejemplo genial. Lo que vemos acá, que se ve bien, es un lindo honguito gris que seguramente es botrytis. Ahora les cuento, o algún hongo de hoja. ¿Por qué digo ahora puede ser una cosa o la otra? Porque no tengo la bola de cristal. El hongo hay que determinarlo por algunos caracteres particulares, o con lupa, o hacer algún otro tipo de estudio. No puedo decir así a simple vista, pero sí estoy viendo algunas pústulas que me indican que es un hongo. Entonces, este honguito está ahí abajo. Si yo no lo saco, y aún voy a sacar las que se están muriendo, ahí voy a tratar de, a ver si puedo, pues estoy sosteniendo además la cámara, de sacar la hoja lo mejor posible, aunque no se haya muerto. Bueno, ahí la rompí. ¿Por qué? Porque esta hoja se está muriendo. Está respirando aún, ¿sí? Consume nutrientes, pero no aporta nada a la planta. No le va a aportar energía fotosintética ni nada porque es una hoja vieja. Las hojas viejas se tienen que ir. Entonces, la limpio, trato de que quede lo más limpia posible la base. ¿Por qué? Porque ese hongo que hoy les mostré, que si es botrytis, puede crecer primero, porque es un hongo que tiene dos características. Es aprófito, ¿qué quiere decir? Que se alimenta de materia muerta. Pero si tiene las condiciones ideales para atacar nuestras plantas, que son días de humedad y 20 grados, varios días seguidos, las va a atacar. Entonces, antes que nada, prevengo sacando todas las hojitas secas, ¿sí? Entonces, voy a prevenir que botrytis no, por lo menos, no colonice y no se haga patógeno. Estas hojas yo las junto todas y después las tiro, no las dejo acá. Las tiro, ¿por qué? Porque seguramente tienen al honguito ahí y yo ese honguito no lo quiero tener en mi cultivo. Porque si no me doy cuenta, ese hongo empieza a, como les digo, coloniza las hojas viejas, ¿sí?
Miren acá, coloniza las hojas viejas. Entonces, ¿qué pasa con esas hojas viejas? Ya tienen el honguito. Si yo no las saco y tiene las condiciones predisponentes para atacar, este muchacho en un par de días me toma todo el cuello de la planta. Al tomar el cuello de la planta, miren todo lo que junté en 3 plantas, después voy a seguir. Al tomar el cuello de la planta, no me entero que ya tomó la planta. Y cuando me doy cuenta, la planta está moribunda. Voy a ver si encuentro algún ejemplo de planta moribunda como para mostrarles. Se puede salvar si uno las agarra a tiempo, pero es un hongo que pasa de saprófito a patógeno. Ojo con eso. Bueno, les vine a mostrar la variabilidad de las gilas y me fui por las ramas. Seguimos. Bueno, buscando en el cultivo encontré la misma especie, una a la sombra y otra al sol. Pero les quiero mostrar las diferencias, porque esto, al estar cultivado en forma diferente, es un fenotipo distinto, pero es la misma especie. Vamos a ver esta gigante grandota acá, esta crásula, que miren qué belleza, está justo en flor. Esta crásula está a la sombra, ¿sí? Y ahora, sobre ella, y tapándome a mí, así como escondida, vamos a mostrar a la misma crásula que está a pleno sol. ¿Ven las diferencias? Es la misma especie, una está a la sombra y otra está a pleno sol. ¿Esto qué quiere decir? Que el manejo también va a modificar la apariencia de la planta o su fenotipo. Yo acá veo 2 fenotipos y sin embargo lo único que hice fue cultivar una a la sombra y otra al sol. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los cultivadores lo usan mucho para mostrar cosas diferentes. Esto mismo también lo puedo hacer cambiando la nutrición de las plantas o el sustrato. Por eso yo les contaba que a veces uno cree que compra plantas diferentes porque la ve más rosada, y lo único que pasó fue que el manejo es diferente. Viene cultivada de un lugar distinto a donde yo la cultivo, entonces la planta está totalmente distinta. Y a veces nos clavamos comprando la misma planta varias veces. A mí me pasó un montón de veces, así que estimo que a todos también. Entonces, tengo, repasando, fenotipos diferentes de la misma especie, de lugares de origen diferentes, como vimos la humilis, las 2 humilis, que las vuelvo a mostrar acá, y también puedo tener fenotipos diferentes con la misma especie en el mismo lugar, cultivada en forma distinta. Esto es lo que es fenotipo, genotipo, como para ir jugando con las palabras y entender que a veces vemos cosas diferentes y son lo mismo, ¿sí? Bueno, sigamos con otros ejemplos. Bueno, resumiendo entonces, al haber variabilidad, vamos a tener variabilidad en distintos ecotipos de regiones originarias diferentes, geográficamente hablando. Vamos a tener también variabilidad con el manejo, cuando es la misma especie, si está al sol, a la sombra, si tiene diferente sustrato, si tiene distinta fertilización. Los fertilizantes químicos también, si uno le agrega más nitrógeno, más fósforo, más potasio o microelementos, van a mostrar plantas que sutilmente van a tener características diferentes. Después lo vamos a ver porque es un tema apasionante, pero muy complicado de ir viendo, así que vamos parte por parte. Bueno, y respecto a la pregunta que les dejé en el video anterior, si pudieron encontrar alguna crasulácea no suculenta, les voy a contar algunas cuestiones. ¿De dónde viene crasulácea? El término crasulácea viene de crasus. Crasus es un término que significa gordo, grueso. Ese nombre se le agregó el sufijo latino aceae, que es ace en pronunciación, que tiene que ver con participar o compartir y que por eso se usa para las familias. Ahora, ¿de dónde proviene el término crasus? Si bien nosotros
el Plinio el Viejo, en su escrito en el siglo I después de Cristo, ya hablaba de Crassus, que es un romano, y también Catón el Viejo. En la época de Catón el Viejo, que era unos siglos antes, se encontró grabados en piedra el término grossus. Así que esos términos son muy, pero muy antiguos, y denotan de dónde viene la palabra crasulácea. Entonces, crassus es gordo, grueso. El que inscribió, el que dio nombre al género Crassula, que es el género típico de la familia, uno siempre cuando habla de una familia hay algún género típico o género que se ha usado para describir esa familia, es el género Crassula. El que lo dio a conocer es Carlos Linneo en 1753, pero unos cuantos años antes, 21 años antes, ahora les voy a decir el nombre de la persona, en 1732, el botánico alemán Johann Jacob Dillenius ya nombraba en el libro que publicó el género Crassula. Vieron que siempre a veces uno conoce a las personas más famosas y hay muchos detrás de los famosos que lo descubrieron antes y no los conocemos ni nunca escuchamos su nombre. Bueno, este es un caso. Entonces, Linneo lo dio a conocer, pero en realidad hubo un alemán que lo nombró 21 años antes, y en el término Crassus, en el siglo III a.C. se usaba para hablar de la antigua Roma, y de hecho hay muchos apellidos que tomaban ese nombre, porque se creen que provenían de alguna persona que era gorda o gruesa, entonces tomaron el nombre de Crassus y eso después se transformó en un apellido. No tenemos demasiada información, pero les quería contar entonces que, rebobinando, si hablamos de Crassulácea, son todas plantas suculentas, porque el nombre de Crassulácea, esa familia, tiene que ver con que acumulan agua en sus hojas, en el tallo, en la raíz, por eso es crassus, de graso, de gordo, de lleno de agua. Entonces todo lo que venga de Crassulácea van a ser plantas suculentas. Así que bueno, si lo descubrieron, maravilloso, y si no, una nueva información que sumamos a nuestro recorrido. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias.